Monster Hunter es un juego que tiene una gran variedad de mecánicas, complejo para quienes apenas están entrando en la serie, pero incluso para los veteranos o quienes regresan después de algún tiempo de ausencia, Wilds vino a añadir más opciones al gameplay. Así que en esta ocasión les mostraré todos esos nuevos movimientos generales para que los aprovechen en sus cacerías. Comenzamos por el ataque furtivo. Este es un ataque sigiloso que realizaremos al acercarnos cuidadosamente al enemigo por su espalda. Cuando estemos en el rango adecuado aparecerá el indicador para que conectemos este ataque. Es un gran movimiento inicial para abrir la batalla, que además hace un daño considerable. Sin embargo, no crean que solo se puede utilizar al inicio de los enfrentamientos, pues en varios momentos durante la batalla también se puede llegar a reutilizar. Por ejemplo, si el enemigo nos pierde de vista, como cuando se encuentra distraído peleando contra otros monstruos o algunos monstruos pequeños lo empiezan a atacar, o también si llegamos a utilizar el manto de camuflaje después de una reposición, pues bien, podremos reactivar el uso de este golpe. El siguiente es el ataque compensado, que básicamente es un counter parry. Este es un movimiento contundente que si impacta justo en el momento preciso en el que el enemigo nos está realizando también un ataque, haremos que este pierda el balance, ocasionando un buen daño y además pudiendo generar una animación que nos permite seguir conectando combos. Deben de saber que este llamado ataque compensado no se puede hacer con todas las armas, depende de aquellas que lo tengan dentro de su lista de movimientos. Por ahora sé que quienes lo poseen son la gran espada, la hacha espada, el martillo y la glaive. En todas se activa con un comando distinto, pero ya en las guías avanzadas de armas ya les estaré platicando si se me pasó alguna, así que igual si ustedes saben de manera particular con qué arma sí se puede realizar, pues agradecería mucho que me lo hagan saber. Continuamos con los choques de poder. Este sucede al acumular varias defensas a los ataques enemigos. Obviamente solo lo pueden realizar aquellas armas que tengan algún comando defensivo, un escudo o incluso por ejemplo la ballesta pesada que tiene una posición defensiva lo puede activar. Después de haber soportado cierta cantidad de golpes y de manera automática entraremos en esta animación defensiva donde tendremos que presionar reiteradamente el botón triángulo para hacer retroceder al enemigo y lograr dejarlo en una postura que nos permita seguir conectándole golpes. Seguimos con el ataque enfoque. Para realizarlo debemos dejar presionado el gatillo izquierdo y con esto lograremos centrar la retícula con mayor facilidad hacia uno de los puntos rojos del enemigo, que por lo general nos indican las heridas que este tiene. Presionando el botón R1 realizaremos una animación especial que hará reventar los puntos rojos y ocasiona daños severos al enemigo. Con este movimiento debo hacer 3 anotaciones importantes. Primero, el ataque enfoque únicamente surgirá si el enemigo nos muestra esos puntos rojos. Por otra parte, si ustedes únicamente presionan L2 y R1 sin apuntar a esas heridas o no existen todavía en el enemigo, pues este golpe no realizará ninguna animación automática, solo va a dar un golpe simple. Segundo, el ataque enfoque puede tener efectos secundarios dependiendo del arma con la que se esté utilizando. Por ejemplo, si realizamos un ataque enfoque con la espada larga, esta puede subir su nivel de poder. Con el glaive puedes extraer todos los colores del insecto. Con el hacha cargada nos puede permitir activar el hacha salvaje. Y así, cada arma puede llegar a beneficiarse con este tipo de ataque enfoque. En la guía de armas que por cierto ya pueden encontrar en el canal, voy a especificar muy bien para qué sirve en cada una de ellas, ya sea que quieran revisarlo para su arma favorita. Así que vayan a checar también esos tutoriales. Y tercero, el ataque enfoque no solo se activa en las heridas. Los enemigos tienen movimientos, momentos o puntos específicos en su cuerpo donde podemos activar el ataque enfoque y no tiene que estar precisamente herido. Por ejemplo, cuando Arkveld lanza su ataque más poderoso, deja expuestas sus cadenas para hacerle el ataque enfoque justo después de que estas impactan en el suelo. Otro es Valahara. Recuerdo que también cuando abre la boca surge un punto rojo
en el que obviamente podemos realizar el ataque enfoque. Y así seguramente, digo, a este momento todavía no me he enfrentado a todos los enemigos, pero todos van a tener un patrón en particular donde pueden quedar expuestos para recibir el ataque enfoque. Dato extra es que también algunas armas lo pueden realizar desde el aire. Y finalmente tenemos el ataque inicial desde Sacred. Todas las armas tienen un ataque especial que se genera desde la montura. Y no me refiero al simple hecho de saltar y pegar. Si en vez de hacer esto presionan el botón triángulo y círculo al mismo tiempo estando sobre Sacred, generarán una animación especial de ataque con cada arma, que es distinta al acto de saltar y golpear. Incluso en la espada larga, por ejemplo, es un movimiento que puede generar un parry aéreo. El simple hecho de caer nos va a permitir ya aterrizar con un nuevo nivel de poder. Y así cada arma cuenta con su propio estilo de golpe. Por ahora solo nos centramos en las mecánicas de combate que son nuevas en Wilds. Sin embargo, hay muchas otras, tanto fuera como dentro de combate, que ya analizaremos en futuros videos. Así que no olviden activar las notificaciones, suscribirse, compartir el canal, eso me ayuda muchísimo y pues bueno, estén pendientes a todo el contenido. Por ahora me despido, yo les agradezco mucho, fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.